Y el país se integra. Saludos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles algunas de las novedades que se han dado durante este día. Una de ellas, lo que fue en la Comisión de Salud, en donde se abocó conocimiento del proyecto de la ley para erradicar la desnutrición infantil. De la misma manera, en horas de la tarde se tiene convocada que llegue el ministro de Salud, Franklin Encalada, para entre algunos puntos dar a conocer qué está haciendo en torno a lo referente al desabastecimiento de alimentos en la red pública de salud, el agendamiento de turnos que pues, se está dando por parte también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y lo referente a esta denuncia que se conoció hace pocos días de contaminación de alimentos. A propósito de esto, 3 integrantes de esta mesa legislativa se pronunciaron, entre ellos Giovanni Benítez, Ana Herrera y Rosa Belén Mayorga. Escuchemos a los asambleístas. Bueno, la Comisión de Salud juega un papel y un rol importante. La inseguridad es lo que más nos agobia, y luego de eso tener salud y tener empleo. Y esta comisión el día de hoy va a abocar conocimiento de este tema. Recuerden que la desnutrición infantil en el Ecuador es algo gravísimo. De cada 10 niños, 7 sufren de desnutrición infantil, y de ellos 4 desnutrición infantil crónica. Es un tema súper complejo que hay que tratarlo en las diferentes instancias. La nuestra es revisar ahora lo que el CAL nos está entregando. Vamos a abocar conocimiento para un tratamiento regular de esta iniciativa, pero también son otros aspectos y que aspiramos todos ellos a englobarlos en un solo tratamiento y en un solo análisis, y sacar lo más pronto posible esta iniciativa para que sea tratada también en el Pleno. Ahora se tiene previsto también que llegue hasta acá el ministro de Salud para que dé a conocer este abastecimiento de medicamentos y también lo que está pasando a nivel de esta contaminación de alimentos. En nuestro rol de fiscalizadores, la semana anterior hice un pedido para que comparezca el director ejecutivo del ARSA sobre la canela contaminada, y también los asambleístas de esta comisión y otros asambleístas han hecho algunas puntualizaciones y requerimientos para que comparezca el ministro de Salud y responda ante múltiples inquietudes que agobian a los ciudadanos. No hay turnos, no hay médicos, no hay servicios rápidos, no hay medicina. En Santo Domingo una madre dio a luz en los exteriores de uno de los centros de salud. Hay ambulancias compradas, pero llevan muchos meses embodegadas y no son retiradas. Entonces hay una debilidad, y la ciudadanía que no tiene trabajo, que no tiene ingresos y que se enferman y que no reciben un tratamiento y no tienen dinero para pagar y no tienen dinero para las medicinas. Entonces vemos que hay muchos requerimientos y aspiramos que es un gobierno que está empezando, pero lo que hoy le vamos a plantear, una vez que escuchemos también lo que nos viene a comentar en base a un sinnúmero de pedidos que le hemos hecho, nos permitirá que en los meses siguientes podamos ejercer nuestra acción de seguimiento y de fiscalización a este importante servicio que está contemplado en la Constitución, que el Estado debe garantizarnos tanto en calidad como en cantidad. Fiscalización que debería ser de forma continua, asambleísta, tomando en cuenta que esto es una constante que se ha repetido durante los años pasados, que no hay medicamentos, que los turnos en el IES no se dan oportunamente. Una de las preguntas que viene a respondernos es: ¿cuál es el plan de trabajo de inversiones y de acción durante el año 2024? ¿Cuánto es el presupuesto que va a disponer este ministerio? Y por supuesto, en años anteriores han tenido algo de presupuesto, pero llega el fin de año y no lo emplean todo, o lo emplean de una manera inadecuada. Entonces, todo este tipo de situaciones están contemplados en el requerimiento que el día de hoy vamos a
dialogar y vamos a escuchar y sobre todo también vamos a consultar al ministro de Salud. Bueno, la comparecencia de hoy del ministro no es exclusiva para el tema de lo que se conoció y fue de conocimiento público hace 2 semanas más o menos, que se hizo público a través de los medios de comunicación y por una denuncia que hiciera la FDA, ni siquiera por un control que hiciera el Ministerio de Salud Pública o la ARCSA, que es el organismo llamado a regular este tema. La comparecencia de hoy del ministro tiene que ver con, ustedes recordarán, hizo unas declaraciones hace aproximadamente un mes, donde decía que no era obligatorio o que no era oficioso, digamos, para él realizar los cursos de contratación pública, ¿no? Y estas declaraciones causaron como mucho revuelo. En un inicio la comparecencia era por este motivo, pero hemos solicitado ampliarlo también para tratar otros temas, como por ejemplo la desvinculación de personal del Ministerio de Salud Pública y del IES que se hiciera en estos últimos días y que dio a conocer el director del IES. Le preguntaremos respecto de esto, le preguntaremos también respecto de cómo está el abastecimiento de medicamentos en los centros hospitalarios de la red hospitalaria a nivel nacional y también, por supuesto, le preguntaremos cuáles son las acciones que están tomando desde el Ministerio de Salud Pública en torno a la contaminación de canela con plomo y cromo que estamos conociendo y del cual estamos haciendo fiscalización. Ya en una ocasión anterior, hace una semana, se le llamó a comparecer por ese tema al director de la ARCSA. Él nos dio alguna información, hemos podido contrastar esta información, vemos que alguna no concuerda, que no es, digamos, no se ajusta a la realidad de lo que está pasando en este momento. Sí nos llama y sí nos preocupa mucho el hecho de que se trata de un tema de salud pública al que no se le está dando la importancia y la atención que esto genera. Si no hubiese sido por la FDA en Estados Unidos, que alertó de la contaminación y el envenenamiento de alrededor de 22 niños, esta información jamás se hubiese sabido en el Ecuador. Y eso nos preocupa y nos llama a pensar en qué alimentación estamos teniendo en el país, qué productos estamos consumiendo. La ARCSA todavía no ha hecho una publicación de los artículos o de los productos que están contaminados. Hemos solicitado información para que nos digan qué análisis se han hecho, de cuándo son los análisis, porque en la información enviada nos encontramos con sorpresas, como por ejemplo de que hay análisis de laboratorio hecho por empresas que están involucradas en este tema, que resulta que son del 2021 o del 2022, o que la ARCSA iba a hacer los análisis y no encontraron el producto en percha. Entonces, hay irregularidades como esta, nosotros necesitamos saber qué acciones va a tomar también el Ministerio de Salud Pública. La fiscalización en torno a los productos contaminados con plomo y con cromo no es un tema cerrado. Si bien es cierto, hubo la comparecencia del director de la ARCSA, nosotros solicitaremos y hemos solicitado también que podamos continuar con esto, que también debemos tener información de la exdirectora de la ARCSA, que es quien estaba en ese momento, para que nos expliquen cómo están los mecanismos, cómo se están llevando a cabo, qué se están haciendo, cuáles son los procesos sancionatorios, qué información tenemos. Hay mucha información que, insisto, no coincide o que el director de la ARCSA nos dio a conocer en su comparecencia, que luego hemos podido ir revisando en detalle y no concuerda con lo que realmente está pasando en el país. Y hay muchas falencias respecto de cómo se están llevando los procesos. Entonces, resulta que, por ejemplo, en la lista habían algunas empresas que estaban vinculadas y luego, sorpresa, después ya no aparecen y dicen como que cumplen los requisitos. Y no se trata, y aquí creo que debemos ser todos claros, no se trata de afectar la honra o el trabajo de empresas nacionales que se han dedicado a, no sé, levantar su nombre con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, sino que se trata de un tema de salud pública y jamás vamos a priorizar las ganancias económicas por encima de la salud de los ecuatorianos. Necesitamos saber qué están consumiendo nuestros niños, necesitamos saber en qué cadenas se están comercializando, necesitamos que tanto el Ministerio de Salud como la ARCSA se comprometa a hacer pública una lista para que la ciudadanía pueda tener prevención y pueda saber qué productos están contaminados y no deben consumir mientras se lleva a cabo toda esta investigación. 3 proyectos de ley, una de ellas es para erradicar la desnutrición infantil. Legisladora, ¿qué importante este tema? Sí, justamente un saludo cordial. Es uno de los temas que nos aboca ahora a esta Comisión de Salud y que tiene que ver justamente con erradicar la desnutrición infantil, y todos sabemos que este tema es crucial. Enhorabuena que desde, yo insisto, la legislación se hagan los esfuerzos del caso. Y esto evidentemente luego tiene que implementarse, tiene que convertirse en una política pública, ojalá transversal de los distintos gobiernos, de tal manera que la infancia en ese sentido también esté protegida, esté cubierta. ¿Cómo, desde la Asamblea, justamente cómo accionar para evitar esta problemática?
legisladora? A ver, un poco lo que les comentaba, ¿no? Todavía lo que vamos a hacer es conocer qué plantea este proyecto de ley, luego lo siguiente será justamente invitar a distintos sectores relacionados al tema, gente que puede darnos aportes valiosos para poder tener una normativa que no solamente quede en el papel. Me parece que eso es importante. Lo que tiene que pasar en este país es que la ley trascienda al documento, ¿no? A lo que está escrito y pueda convertirse en algo práctico. Por lo tanto, lo que tiene que establecerse en una normativa tiene que ir de lo lírico a lo práctico. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos desde la Comisión para tener un cuerpo normativo robusto que realmente nos permita darle al país una posibilidad normativa que vaya hacia las garantías, en este caso, de que la nutrición sea pensada en función de la calidad, no solamente que exista cobertura no solamente que exista acceso a la alimentación, sino que sea pensada también en función de la calidad de la salud de los niños. Tómate en cuenta una cosa, que mucho depende del desarrollo del ser humano desde la primera infancia, por ejemplo, mucho depende de qué hacemos, cómo atendemos a los niños o al ser humano desde que es infante. Esto tiene que ver con otras cosas. Yo digo, nunca una ley puede también, digamos, resolver problemas de manera aislada. Tenemos que pensar en la calidad del agua. Y ahí tenemos, por ejemplo, otra ley que está pendiente de ser aprobada, que tiene que ver con recursos hídricos. Porque lo uno complementa a lo otro. La calidad de la alimentación no está separada de la calidad de agua que tenemos. Alguien por ahí decía en algún momento, gran parte de los problemas de nutrición que existen en el país se resolverían si primero se resuelve el tema de la calidad de agua que consumimos y de la cobertura de la misma, porque hay muchos sectores que todavía ni siquiera existe el recurso hídrico apto para consumo humano. Entonces, lo uno tiene que siempre complementarse con lo otro. Hay leyes que pueden implementarse en conjunto, que una ley resuelve una y la otra una cosa complementaria, pero luego lo que tiene que pasar, insisto, es que a nivel de gobierno, a nivel de ejecutivo, a nivel de los ministerios encargados, se vayan implementando las cosas ya en la práctica. También hoy comparecerá el ministro de Salud para explicar el tema de medicamentos, cómo está el sistema de salud y también lo que está concerniente a esto, contaminación de alimentos. Es importante también que desde la legislatura se dé este proceso de fiscalización. Sí, es una larga lista de temas, la verdad, que hemos preparado para la comparecencia del ministro. Ustedes saben que frente a las agendas, las actividades que tienen los ministros, tampoco es que podemos llamarlo todos los días, todas las semanas. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es aprovechando la comparecencia del ministro para poder consultarle algunos temas que tienen que ver desde cobertura de medicinas, qué pasa con ciertos proveedores del sistema de salud, qué pasa con el funcionamiento de algunas ambulancias, etcétera, que evidentemente nosotros partimos de la idea de que sabemos que es un ministro que está, digamos, pocas semanas en el cargo, pero que en este punto ya sabe cómo está el sistema, ya debe tener toda la información y sobre todo saber qué es lo que tiene planteado, ¿no es cierto?, esta nueva administración, si se quiere, el nuevo ministro, el nuevo personal de salud que toma decisiones, qué es lo que plantea para poder comenzar a dar respuestas a las demandas, además, que son múltiples en el tema de salud. Todos sabemos los problemas que se tuvo con cobertura de medicinas, por ejemplo, de insumos médicos, etcétera, y son cosas que no solamente queremos saber nosotros, sino que quiere saber la ciudadanía, y aquí estamos para hacer ese puente, ese nexo. Y por otro lado también está este tema que surgió con una alerta que más bien surge en los Estados Unidos, la conocemos acá en el Ecuador, a raíz de eso sabemos que hay productos que se hacen aquí en el país, que van hacia los Estados Unidos y que lamentablemente están contaminados con plomo. ¿Pero por qué? Porque una de sus materias primas, que es la canela, es la que en principio está contaminada, y nosotros ya tuvimos, ¿no?, una primera comparecencia del director de la ARCSA para que nos pueda explicar cuál ha sido el accionar de la agencia respecto de esto, que si no pasaba quizás en otro contexto acá, ¿cuándo conocíamos? De hecho, pasa algún tiempo, 1 o 2 meses, entre que se conoce la alerta afuera y comienzan a haber ciertos comunicados alertando a la comunidad, en cambio aquí. Entonces, eso es una fiscalización que tiene que continuar. Nosotros incluso le hemos pedido también al presidente de la comisión que, aunque la sesión anterior respecto de este tema se haya clausurado, nada impide que volvamos a tener una segunda o las sesiones que sean necesarias respecto de este tema, porque como ustedes habrán visto también en los medios de comunicación, hay otros productos que ya también comienzan a
a dar la alerta de que también existe plomo en los mismos. Entonces hay que ver dónde nace el problema. Proveedores, materia prima, lo que fuera. El asambleísta Salinas nos estaba diciendo que estamos ante una emergencia sanitaria. ¿Qué opina con respecto a eso? Probablemente. Y ahí es donde necesitamos conocer cuál es el criterio técnico y médico de quienes están como autoridades de salud. Nosotros podemos pensar eso porque ya comienzan más alimentos a tener este problema, hasta donde es una emergencia o no, es ahí donde necesitamos ese criterio técnico, insisto, desde las autoridades sanitarias para que nos digan si evidentemente estamos ante una emergencia sanitaria o no, hasta dónde lo es. Y sobre todo, bueno, si ya tenemos estos indicios, ¿qué hacen? ¿O qué van a hacer? ¿O qué están haciendo las autoridades correspondientes? Y cómo también nosotros ya, pues como comunidad, podemos tener ciertas acciones preventivas. Pero si de esto no se habla, yo quisiera saber, por ejemplo, bueno, a nivel digamos, de la cotidianidad, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, en las familias, ¿cuánto estamos hablando de esto? ¿Qué tan conscientes estamos de qué productos, cuáles son los productos que quizás contengan plomo? Y hay otra cosa que ya lo hablábamos también en la comisión. Este rato se habla del plomo, pero probablemente si nos ponemos a hurgar un poquito más, podamos encontrar otros elementos que también hacen daño a la salud y que tal vez también están presentes en distintos alimentos. Entonces decíamos qué importante es que haya una alianza de trabajo entre el Estado con sus distintas instituciones, las correspondientes al tema, las universidades, porque tenemos que darnos una mano, porque con sus centros de investigación, con su docencia, con sus conocedores del tema, pueden ayudar también a dar respaldo para poder hacer las pruebas, para poder hacer las investigaciones, para poder dar con aquellas cosas que definitivamente no deberían, por ejemplo, estar circulando en el mercado, ni siquiera quizás deberían estar en percha y probablemente lo están. Todo eso tiene que ser investigado y tiene que ser transparentado de tal manera que se tomen acciones no solamente inmediatas, sino yo diría que tácitas, y de tal manera que definitivamente sea un accionar desde las autoridades que sí protejan la salud de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Para eso también está esta comisión, para ayudar a transparentar en función de lo que ahora mismo está sucediendo y a lo que sí le debemos dar importancia, diría yo, no es cuestión de, no pasa nada. En algún momento la salud comienza a darnos alertas y probablemente por ahí estén algunas de los motivos. Y como ahí lo escuchábamos, los asambleístas han mencionado que estos procesos serán de fiscalización desde esta mesa legislativa, que es importante contar con la experiencia y también con las proyecciones que tiene desde el Ministerio de Salud para hacer frente a estas denuncias y también para lo referente al desabastecimiento de alimentos. Es el informe que les hemos llevado a través de Corape Digital TV.